Buenas noches. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio de el gran tema llamado el Hijo de Dios. Y hoy vamos a hacer la última sesión de este tema. Su título es El Predicador. Y el tesoro para hoy es: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Lucas 4:18. Oremos. Padre mío, te damos gracias porque a través de tu palabra y de nuestra experiencia de andar contigo hemos podido vislumbrar un poco de lo que fue tu vida, eh, tu ministerio, que es donde estamos comenzando ahora. Eh, eh, la bendición que es profundizar sobre tu palabra. Yo te ruego por cada mujer, Señor, que ve este video, que tú, mi Señor, uses tu palabra para el crecimiento de cada una. Especialmente, Señor, te ruego por aquellas que usualmente no lo ven, Señor, y que tú, a través de este estudio, mi Señor, tú les hables. Te doy gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. El pasaje bíblico de hoy es muy querido para mí, dice la autora. Antes que el Salvador me liberara, yo era un desastre. Es por eso que los pasajes más queridos para mí son los que se encuentran en Isaías 61, 1, 2. Vamos a leerlos para que nos ubiquemos en lo que la autora quiere decir. Isaías 61, 1, 2. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Esto es lo que nos dice Isaías, y si mal no estoy, estuvimos estudiándolo en nuestro estudio bíblico anterior. Nos dedicamos a varios versículos de Isaías. Y bueno, entonces aprovechemos el tiempo para ver qué quiere decir la autora. Dice que en estos versículos citados de nuevo en el Evangelio de Lucas, dice, por favor, lea conmigo este pasaje, Lucas 4, 14, 21. Vamos entonces a irnos a Lucas. Lucas 4, desde el 14 hasta el 21. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Em, y dice así: ¿conoce usted a este Jesús? Una vez que lo conozca, no podrá escapar de él. Dios me permitió escribir todo un estudio basado en estos versículos, pero aún ahora, al leerlos, no evito mi emoción. Yo le debo todo a Jesús, cada aliento, cada palabra
que sale de mi boca, no porque pueda devolverle algo, sino porque lo amo mucho. Aún siendo creyente, yo vivía derrotada. La vida abundante no fue mía, sino hasta que permití que el sanador me liberara, no solo del infierno, sino de mí misma. Por tanto, quiero que medites en estos versículos tan preciosos y la autora nos va a llevar frase por frase y meditemos en lo que Él ha hecho, lo que ha hecho conmigo y lo que ha hecho contigo. Entonces dice así, ¿dónde había estado eh, Jesús antes eh, de llegar allí volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu? O sea que Él venía del desierto. Él había estado en el desierto allá por 40 días y 40 noches. ¿Cómo describe el versículo 14 su estado? Dice que Jesús volvió en el poder del Espíritu. Dice que la autora que ojalá no se nos pase esto por alto, porque Jesús fue a su tentación en el desierto lleno del Espíritu Santo luego de haber sido bautizado, pero regresó del desierto con el poder del Espíritu Santo. Después de todo lo que había sufrido, sin lugar a dudas, Dios le había permitido poder vencer estas tentaciones y él usó la palabra misma para eh, bloquear a Satanás en su intención. Nosotras también podemos pasar en momentos intensos de tentaciones o pruebas duras, pero sin lugar a dudas que normalmente salimos heridas o medio muertas, con una cojera permanente o sí, nos sentimos completamente abatidas. Jesús, por el contrario, regresó de la batalla con la unción del poder. La Biblia nos dice que enseñó en varias sinagogas y que se corrió la noticia de sus actividades por la región. Cristo puso entonces su mirada en Nazaret, donde se crió. Sin duda Jesús recibió afectuosos abrazos y besos en la mejilla mientras caminaba por las calles de la aldea. Es probable que los comerciantes lo llamaran por su nombre y le dieran la bienvenida, no porque fuera el Hijo de Dios, sino porque era un hijo de ese lugar. Eh, Jesús regresó a Nazaret con un poder que nunca había manifestado allí, pero no arrojó el explosivo definitivo hasta el siguiente día de reposo. Aunque iba con frecuencia a la sinagoga, ese día sopló una brisa fresca. Jesús se levantó a leer. Según el versículo 17, ¿qué diferencia obvia existe entre nuestras Biblias y los rollos que había en la sinagoga? Pues primero que todo, eran rollos como su nombre lo indica. Era el Antiguo Testamento, no como hoy que tenemos también el Nuevo Testamento. Únicamente tenían el Antiguo Testamento. Las escrituras del Antiguo Testamento incluían 5 libros de la ley y es probable que Salmos y los profetas. Eran meticulosamente copiadas a mano sobre pergaminos, generalmente por los escribas. Los pergaminos entonces eran enrollados y colocados en armarios a lo que se llamaba el arca de la Torá. De allí sacaban un rollo de escrituras a la vez. La descripción de Lucas refleja en forma exacta la costumbre de seleccionar a los lectores. Jesús se levantó para leer, entonces le dieron el rollo, que no por casualidad era el de Isaías, el libro que contiene más profecías sobre la tierra, sobre la vida terrenal de Cristo que cualquier otro. No podemos imaginarnos la el momento en que sucedió esto. Em, ¿Qué estaba haciendo la gente cuando él se sentó? Mirándolo fijamente. Leamos aquí. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él.
Con todos los ojos fijos en él, Jesús comenzó con un sorprendente resumen en solo 9 palabras. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. El versículo 21 de Lucas. La palabra griega que se traduce como cumplido es plero, que significa particularmente llenar un recipiente o un lugar vacío. Para comprobar el juego de palabras, vuelve a leer en voz alta Lucas 4, 18, 19, insertando el nombre Jesús. Hagamos el ejercicio. Lucas 4, 18, 19. El Espíritu del Señor está sobre Jesús, por cuanto lo ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Lo ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Podría alguna otra persona en toda la historia llenar ese puesto? No importa cuántos sacerdotes, profetas y reyes hayan servido a la nación de Israel, este llamado era solo para Cristo. Hasta entonces, ese puesto tan largamente anhelado había quedado vacante. Esto también se aplica de manera muy adecuada a nosotros. Estamos vacíos hasta que le permitimos al único que puede llenarnos que tome el lugar que le corresponde. Lucas 18, 19. Constituye parte de la descripción de tareas que Dios asignó a su escogido Hijo unigénito. Dice que comparemos la enumeración de Lucas 4, 18, 19 con la original de Isaías 61, 1, 2. Y vamos a observar algunas diferencias. Ya lo leímos 2 veces y vamos a leer las diferencias. Una diferencia muy clara entre ambos textos es que Jesús dejó de leer abruptamente sin completar la frase y el día de venganza del Dios nuestro en Isaías 61, 2. Tenía muy buenas razones para hacerlo. Leyó solo lo que Dios iba a cumplir inmediatamente por medio de él. Cuando Cristo regrese, volverá por los suyos, pero también vendrá con venganza. Pero en su primera venida, Dios envió a propósito a Cristo con un plan diferente, el de la redención. Bueno, vamos a, vamos a empezar a leer por partes lo que dice de Cristo, lo que dice de Jesús, y dice, creo que será interesante dar a conocer estos nombres. Desearía poder echarlos y ahora perdón, vamos directamente a la lectura de la palabra. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Lucas 4:18. Cristo no se refería a las personas que pasan penurias económicas. La palabra griega que se traduce como pobres es pitochus, que significa completo desamparo, total miseria, afligido, angustiado. Creo que Dios es demasiado fiel como para permitirle a alguien que viva su vida sin enfrentar épocas de total desamparo. Veamos el resto de la definición, que subsiste gracias a la caridad de los demás. Sabemos lo que significa en el sentido físico y monetario, pero dado que sabemos que Cristo se refería a mucho más que a los asuntos económicos, veamos qué otra aplicación puede tener. Dios nos creó de tal modo que necesitamos otras cosas o a otras personas. Tarde o temprano, cualquier persona sana descubre que la autonomía no funciona. Una vez que confrontamos nuestra necesidad de algo o de alguien más allá de nosotros mismos, subsistimos gracias a la caridad de los demás si no descubrimos a Cristo. Como mendigos, vamos de persona en persona con nuestro vaso llorando. ¿Podrías agregar algo a mi vida? Quizás nos arrojan una moneda o dos.
En realidad quizá hay algunos que nos ofrenden semanalmente y ya estén algo cansados de hacerlo. Pero cuando sacudimos el vaso, el eco nos recuerda cuán vacíos estamos aún. La buena nueva que Cristo quiere darle hoy es que no tiene por qué limitarse a subsistir. Él dice que tú puedes florecer. Nos pide la autora que hagamos un ejercicio y voy a contar un ejercicio del ejercicio, algo que me sucedió a mí cuando lo empecé a hacer. En el margen escriba los nombres de algunas personas que le ofrendan con frecuencia. En otras palabras, quienes contribuyen regularmente en su vida. Entonces, cuando hice el libro en el año 2003, en el año 2005, nosotros todavía vivíamos en San Diego. Y en San Diego, pues obviamente nosotros no teníamos un trabajo fijo. Yo estaba trabajando como aseadora de la iglesia, y estábamos viviendo en el garaje del hermano de Héctor. Pero ya habíamos empezado a vislumbrar la posibilidad de pasarnos a una casa que mi cuñado estaba remodelando. Y allí vivimos un tiempo ya solos. Entonces el Señor usó todo este montón de personas cuando nosotros vinimos aquí a Estados Unidos, eh, que nos ofrendaron con su tiempo, con su trabajo, con todo. Eh, Muchos de ellos no creyentes, o sea que no saben que nos estaban ofrendando a nosotros. La familia de la esposa de mi cuñado se llama Marta, y su papá y su mamá, eh, otros no sé exactamente cuántos, ellos fueron los que arreglaron el garaje a donde íbamos a llegar. Le cambiaron el piso, le colocaron ventilación, mm, lo amoblaron. Mi suegra nos ayudó con la amoblada de la cama de la niña, la cama de nosotros de casados, eran nuevas. Era en un garaje, nos metimos 5 de nosotros y allí vivimos por 11 meses. O sea que todos ellos nos ofrendaron. Y luego el Señor utiliza esta iglesia y se convierte en ellos como, eh, nos dieron de todo, su amor, su trabajo, eh, nos dieron muchas cosas, nos dieron su amistad, nos dieron su tiempo. Hacíamos un estudio bíblico todos los viernes y allí nos invitaban a comer para que no estuviéramos dentro del garaje. Y los miércoles había comida en la iglesia y nos íbamos para allá para estar también fuera de la casa. Y fue algo bellísimo. Pero entonces me puse a pensar, cuando estuve leyendo ahorita, en el año 2021, yo, ofrendar, muestra, a ver qué. Entonces me acordé de dos momentos, sin lugar a dudas, que el Señor es precioso. Uno fue cuando nos fuimos a salir de la casa de Abonder hacia la casa donde rentamos al pie de mi hijo, y los varones de la iglesia de Abonder eh, nos ofrendaron el ayudarnos con el moving de todo. Precioso. El Señor usa a las personas y uno, hay momentos que ni se acuerda de las cosas. Y luego ahora que nos vinimos aquí para la casa de Sun City, entonces queríamos quitar un mueble que no nos gustaba en una habitación. Y entonces yo le dije a Héctor, oye mi amor, si recuerdas que Jacob, el esposo de Chana, que también están en nuestra iglesia, él ha hecho cosas de madera. De pronto él sabe cómo quitar ese mueble, porque era un mueble supremamente grande. Entonces Héctor lo llamó y le preguntó que si él sabía. Y él llegó aquí a la casa. Yo no estaba, yo estaba trabajando. Trajo todas sus herramientas, sus cosas, y en silencio empezó a trabajar. Quitó todo el mueble. Héctor lo único que hacía era pasar pedazos para el otro lado. Luego lo reparó,
y pintó lo que se había quitado, lo de la pared y todo, y lo dejó listo para que los pintores vinieran a colocar la pintura nueva con la que íbamos a pintar. ¡Qué maravilla! Gracias al Señor por todos ellos, muy bellos. Pero Él también dijo que a sanar a los quebrantados de corazón. Y dice así: en algunas versiones de la Biblia esta frase está copiada exactamente como aparece en Isaías. Algunas traducciones del Nuevo Testamento lo incluyen así, otras no. De una u otra forma, la frase estaba en la descripción de tareas originales y merece ser estudiada. La palabra que se traduce como quebrantados de corazón es suntribu, que significa romper, golpear contra algo, romper en pedazos, romper la fortaleza o poder de alguien. La palabra griega que se traduce como sanar es aiomai, que significa curar, sanar, restaurar. Me encanta la palabra hebrea que se traduce como sanador en Éxodo 15:26, cuando Dios se presenta con un nuevo título: yo soy Jehová, tu sanador. La palabra rafa significa arreglar, como con puntadas, reparar totalmente, sanar. Dice, visualice por un momento este divino ministerio y qué cosas implican la imagen de arreglar un corazón roto con puntadas. Bueno, pues una de esas es que se tiene que abrir un huequito, pasarse una aguja y va a sangrar. Me encanta saber qué piensa. Quizá pensó en muchas otras cosas, pero yo me imagino a Dios concentrado fijamente en el objeto que está reparando, una puntada tras otra. Lleva tiempo. Me imagino la aguja sanadora penetrando de forma dolorosa. No sé usted, pero estoy segura de que si mi proceso de sanidad no hubiera implicado dolor, yo habría sufrido una recaída. ¿Y qué de mí? ¿Y qué de ti? Yo era una quebrantada de corazón y el Señor entretejió sus puntadas y continúa su obra preciosa en mí. A pregonar libertad a los cautivos. ¿Quién no se ha sentido cautivo? Dice la autora, ¿hay alguien además de mí que responda a esta frase con un sonoro amén? En muchos aspectos yo fui como los prisioneros de Salmo 107, 10, 16 y 20. Leámoslo. Salmo 107. Salmo 107. Perdón. Diez, 16. Diez. Es todo del 10 al 16 y el 20. Del 10 al 16. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Eso fue lo que hizo el Señor conmigo y me imagino que contigo también. Y vista a los ciegos. Aunque Cristo sanó a muchos de la ceguera física, creo que su intención aquí fue referirse a la clase de ceguera mucho más grave. Esa es 2 Corintios 4:4, que dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Qué triste
Hoy en día, tantos con ceguera espiritual no pueden ver. Quisieran ver, pero no pueden ver. Descubrí que la palabra utilizada en el griego original, tanto en Lucas como en 2 Corintios, es muy interesante. La palabra es tuplos, derivada de la palabra tuplo, significa envolver con humo. No poder ver claramente. Esta definición implica mucho más que la ceguera del que no es creyente. Se le ocurre algunas cosas que el enemigo ha usado para impedir que usted viera con claridad algunas veces, sin lugar a dudas. Quizá no hay un momento en que el enemigo trate de cegar nuestra visión como en las pruebas de fuego. Su tarea es mantenernos en la ceguera con respecto de aquel que camina junto a nosotros por el fuego. Creyente, Él está ahí, sea que nosotros, sea que nuestros ojos espirituales lo disciernan o no. ¿Cuántas veces hemos pasado por las pruebas de fuego y hemos pensado que el Señor no está con nosotros? Pero Él está ahí. A poner libertad a los oprimidos. Busqué todas las definiciones de oprimidos en los diccionarios hebreos y griegos. Media docena de palabras en los idiomas originales se traducen como oprimido en nuestra Biblia, y todas menos una que tiene la palabra romper dentro de su definición. ¿Por qué es importante esto? Porque cada vez me convenzo más de que la peor opresión, que básicamente es una opresión externa que tiene como fin romper el objeto que la soporta, es la versión falsa hecha por Satanás del quebrantamiento bíblico. Algunas veces he debido contener las lágrimas al escuchar a personas totalmente incapaces de funcionar que decían estar siendo quebrantadas por Dios. No creo que la clase de quebrantamiento que Dios promueve sea una total ruina emocional. La intención de Dios al quebrantarnos es hacer que doblemos nuestras rígidas rodillas para someternos a su autoridad y tomar su yugo. Su objetivo es que tengamos una vida abundante y eficaz. Ser totalmente incapaz de actuar porque la mente y las emociones están destrozadas es el engaño de Satanás. Gloria a Dios, porque Cristo puede sin duda utilizar el engañoso quebrantamiento de Satanás para llevarnos al punto de aceptar su quebrantamiento. Pero creo que algunas veces atribuimos a Cristo cosas que Él no ha hecho. Es bien interesante lo que habla aquí la autora. Uno a veces piensa que hay cosas que vienen de Dios, y hay cosas que infortunadamente sabemos que el príncipe de este mundo es Satanás, y muchas de ellas vienen de Satanás, parte de su engaño. Se conoce como el engañador, el mentiroso, el burlador, y obviamente ha venido para matar y destruir. Y así quiere obrar en nosotras, especialmente las mujeres, respecto de nuestras emociones. A predicar el año agradable del Señor. Ese año, los que estaban en la sinagoga de Nazaret estaban mirando el rostro del más agradable del Señor, su bendito don de gracia, Jesucristo. La palabra año puede ser traducida como cualquier periodo definido. Dios coloca delante de nosotros un periodo definido para recibir su favor. Él desea que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:9. El mundo tiene todo el tiempo hasta que Él vuelva. Cada persona tiene un periodo definido de tiempo que solo Dios conoce. No, por tanto, invitémoslos a tiempo y a destiempo a que conozcan del Señor. Esa es nuestra tarea. Y le damos gracias a Dios porque hemos podido ver que todas estas frases se cumplen en nuestra vida, han sido cumplidas a través de Cristo. Únicamente falta que se cumpla el que
llegue el día agradable del Señor, cuando Cristo vuelva. Por lo tanto, mientras tanto, fortalezcámonos en la fe, comprometidas en estudiar su palabra y en vivir para Él. Oremos. Señor, te damos gracias por este estudio, Señor, y te damos gracias por tu palabra. Gracias por habernos rescatado. Gracias porque tú, mi Señor, todas estas cosas las has cumplido en nosotros y nos sentimos realmente felices e inmerecidos. Porque, ¿qué podemos merecer? Pero tanto amor, y te lo agradecemos, te lo agradecemos. Te oro por cada mujer para que ella también piense en cada una de estas frases y se ponga en el lugar de esa frase. Señor, te damos gracias en Cristo Jesús. Amén y amén.